que a partir de que el profeta Malaquías termina con esta profecía, va a haber un silencio de 400 años aproximadamente. Y probablemente tú dices, bueno, tenían la ley y tenían a los otros profetas, pero ellos estaban acostumbrados a que por boca de Habacuc, de Jeremías, de Daniel, de Isaías, de Oseas, de Zacarías y de todos los profetas, Dios les hablaba. Entonces, cuando el canon se cierra y hay un silencio de parte de Dios, para ellos, hermano, fue algo muy abrumador, muy triste, muy melancólico. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo nosotros podemos entender ahora la palabra de Dios y ya tenemos el canon completo. Pero ellos no lo tenían así. Ellos no lo tenían así. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, necesitamos entender que para poder verdaderamente entender lo que es el Evangelio, necesitamos entender el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento vienen, como ahorita leímos, las leyes que Dios instituyó para que el pueblo se rigiese por ellas. Pero si tú haces un estudio minucioso del Antiguo Testamento, tú te puedes dar cuenta que todo lo que dice aquí, de eso, tú y yo, nada podemos cumplir. Para que el Evangelio tenga el peso que debe de tener en nuestras vidas, nosotros debemos de entender el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento te está diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero va a haber un sustituto, ¿sí? Alguien que te va a sustituir y que va a tomar tu lugar, que Él sí va a poder. Él sí va a poder. Y en Él tienes que poner tu esperanza, y en Él tienes que poner tu fe, y en Él debes de creer. Si nosotros solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, hermano, sería nuestra ruina. Pero gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento podemos ver revelado el Antiguo Testamento, qué era lo que Dios quería decir y quién iba a cumplir con ese papel tan importante de ser tu sustituto y de ser mi sustituto. Gracias sean a Dios por Jesucristo. Amén, hermano. Estos israelitas, ya habíamos comentado, hermano, ellos habían caído en un estado de apatía, indiferencia espiritual. Y ahorita que terminemos, o que estamos a punto de terminar, vamos a ver unas similitudes, hermano, entre ese pueblo y la iglesia actual. Porque en verdad, hermano, tú te vas a sorprender de ver qué tan parecidos somos a estos israelitas. Si tú te asombras cuando estos israelitas son rebeldes y contradictorios, cuando Dios de algún modo o de otro les está diciendo, ustedes hicieron esto, y ellos dicen, ¿nosotros no hicimos eso. ¿Ustedes pensaron esto? ¿Nosotros no pensamos esto. Y una y otra vez el pueblo contradice a Dios. Entonces, mire, vamos al versículo 1. Amén. Y dice ahí, ¿por qué aquí viene el día ardiente como qué, hermano? Ahora, es interesante ver que en estos versos que vamos a leer, hermano, se plasma tanto la primera venida de Cristo como la segunda. Ahorita lo que vamos a leer se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero por ejemplo, cuando habla en el versículo 5, ahí está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no lo entendían o no lo comprendían como ahora tú y yo lo podemos comprender. Para ellos estaban veladas muchísimas cosas. Muchísimas. Ellos sabían que iba a venir el Mesías y que en un tiempo determinado, pues Él iba a reconstruir o iba a levantar el tabernáculo caído de David. Ellos esperaban a un rey como David. El mayor esplendor que tuvo el reino de Israel fue cuando David fue rey. Y ellos esperaban a un David que políticamente los iba a restaurar. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo llega, ellos dicen, ¿Él? ¿Rey? Y los líderes religiosos siempre lo señalaron porque ellos querían, hermano, verlos con esa pompa de ese rey David.
Pero el rey David ganó ciertas cosas terrenalmente, políticamente como país, él ganó ciertas cosas. Y dio mucha bendición al pueblo, pero en nada se compara con la bendición que Jesucristo obtuvo por ti y por mí. Eso solamente era una sombra de lo que había de venir. ¿Tú te acuerdas cuando ibas a la escuela y la maestra te decía, quiero que me hagan esta tarea? ¿Sí? Y tienes que hacer una imagen de la Revolución Mexicana, o de cualquier otra tarea, o de un volcán, y tú te ponías a dibujar, pero ese dibujo que tú hacías, por muy buen dibujante que fueras, no se comparaba en nada con un verdadero volcán. Bueno, así es nuestro Señor Jesucristo. En nada se compara lo que hizo David con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. La obra perfecta que Él hizo por cada uno de nosotros. Ese pacto de obras que Él cumplió perfectamente. ¿Sabes que nosotros somos salvos por obras, hermano? Nosotros somos salvos por obras, pero no tus obras. Las obras que Jesucristo hizo. A veces la gente separa el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero no, hermano, van unidos. Lo que Jesucristo hizo fue cumplir ese pacto de obras que ni tú ni yo podíamos hacer, ¿sí? Y cumplió perfectamente, ¿sí?, cada una de las ordenanzas. Entonces, ese pacto, ¿sí?, ya perfectamente llevado a cabo, se te imputa a ti y a mí si crees en el Señor Jesucristo. Y si no, hermano, y si no, visitante, amigo, se te va a hacer que tú lo pagues. Y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Amén, hermanos. Entonces aquí vamos a ver cómo el profeta está relatando lo que va a pasar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Serán qué, hermano? ¿Y a quiénes menciona ahí primero? ¿Por qué a los soberbios, hermano? Porque un soberbio nunca va a reconocer que necesita algo de alguien. Nunca. Él va a decir, yo puedo. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito de aquí ni de allá. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de los hermanos. Yo no necesito de ellos. Ahora que estamos haciendo lo de la membresía, hermanos, a veces cuando nos acercamos a una persona, inmediatamente se pone así como una barrera. Como que creen que ya vamos a decirles que ya no vengan, pero no, hermanos. Como iglesia nos tenemos que edificar unos a otros, amar unos a otros, soportarnos unos a otros. Y la idea es edificar al cuerpo de Cristo. Pero si nosotros creemos que somos autosuficientes, estamos siendo soberbios. Y esos soberbios están aquí escritos. ¿Qué va a hacer de ellos, hermano? ¿Qué van a hacer? Van a hacer estopa, hermano. Ahora, ¿qué es una estopa, hermano? Cuando tú prendes fuego a una estopa, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda en consumirse? Es inmediato. Es inmediato. Y mira, ahorita no vemos la dimensión, porque ahorita tú estás cómodamente sentado ahí. Y yo estoy cómodamente parado aquí. Pero hermano, es algo muy serio. Porque ese día va a venir. Ese día va a venir. Tarde o temprano este día va a llegar. Tarde o temprano este día va a llegar, hermano. Y todos los que estamos aquí, y todo ser humano va a estar delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Aquel día que vendrá, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y qué? Y no les dejará ni raíz, ni rama. No sé si a ti te ha tocado, en ocasiones, conocer a gente que tiene muchos títulos, o tiene muchos negocios, o es exitosa, terrenalmente hablando. Y tiene muchas propiedades, tiene muchos títulos,
Pero el día que va a morir, hermano, ¿cuántas de esas cosas le trae esperanza? ¿Cuántas de esas cosas que él se desgastó por obtener, estando en su lecho de muerte? A nosotros ahora nos ha tocado con esto de la pandemia y de este virus, ver gente que muere lentamente. Y cómo se le va acabando poco a poco el oxígeno. Y cuando tú ves eso, tú crees que ellos dicen, ay, pero al menos hice mi carro y mi casa, lo compré y tengo mis títulos, yo voy descansado porque tengo todo eso y eso me va a traer paz. ¿Tú crees que ellos se van así, hermano? O con la esperanza de, bueno, pero en la otra vida voy a tener mi carro, voy a tener mi casa y voy a tener mis títulos. Cuando yo llegue con Cristo le voy a decir, mira, pero yo soy abogado, pero yo soy doctor, pero yo soy maestra, pero yo soy maestro. ¿Va a llegar así, hermano? ¿Va con esa esperanza? No, hermano. Ahí se termina su esperanza. Y es algo horrible, hermano. Porque tú puedes ver a la gente cuánto se desgastó por obtener algo, para que al final de cuentas, hermano, ni todas sus riquezas, ni todos sus títulos, ni todas sus propiedades puedan hacer algo por esa persona. Bueno, este día, hermano, del cual Dios menciona que va a suceder, va a ser igual. Todo lo que tú hayas hecho, hermano, no va a servir de nada. Por eso dice la palabra del Señor que es un día grande y terrible. Grande para aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero terrible, espantoso, hermano, para aquellos que lo rechazaron. Dice la palabra de Dios que este evangelio será anunciado en todos lados, en todas partes de la tierra. Nadie va a tener excusa. Cuando se dice, bueno, y aquellos que no oigan el evangelio, no. Este evangelio va a ser predicado en todos lados. En todos lados, hermano. Mire, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis tú puedes ver cosas que van a pasar ciertísimamente, hermano. Ciertísimamente van a pasar, van a ocurrir. Este no es un cuento, este no es un libreto de una película de ciencia ficción. Esto va a ocurrir, va a pasar. Amén, hermano. Apocalipsis capítulo 18, verso 1, dice, aquí hablando de la destrucción, hermano, no solamente de Babilonia, aquí esta es una representación, pero aquí es de la caída de este mundo. ¿Cómo va a caer? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4, hermano, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Antes de que este mundo sea exterminado, hermano, Dios va a sacar a su pueblo. Cuando hablo de exterminado, no una persecución, la persecución seguramente va a venir a todos, si es que vivimos para ese tiempo. Pero antes de que venga un juicio sobre esta tierra, Dios va a sacar a sus escogidos. Amén. Dice el 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ahora, esta actitud que se está hablando de acerca de esta ciudad, es la actitud que tienen todos los ciudadanos de esta ciudad. O sea, todos aquellos que no creyeron en el Cordero tienen esta actitud. No, esto nunca va a pasar. Bueno, vienen diciendo desde hace mucho tiempo que Cristo va a venir y que Cristo va a venir y yo no veo nada.
No sé si te ha pasado a ti que alguna vez digas, bueno, ya tiene mucho tiempo que dicen que Cristo va a venir y no viene. Y tal vez no lo digas con tus palabras, pero con tus actitudes, muchas veces ya no estamos esperando la venida de Cristo. Bueno, los israelitas de Malaquías, del tiempo de Malaquías, les pasó lo mismo. Ellos estaban esperando la primera venida del Mesías. Y como veían que no venía, ¿qué crees que hicieron? Cayeron en la apatía. No, yo creo que ya no va a venir. O si va a venir, pues, ¿quién sabe cuándo será eso? Sigue diciendo el verso 8, hermano. Por lo cual en un solo día, ¿cuánto tiempo, hermano? En un solo día vendrán sus plagas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más, hermano? ¿Y será quemada con qué, hermano? Porque poderoso es Dios el Señor que qué, hermano, que la juzga. Mire, todo eso por lo que tú a veces te desvives, todas aquellas cosas por las cuales tú te aferras o en las cuales tú te aferras, un día van a ser quemadas. Esa casita que tanto peleas, ese auto, ese negocio, ese título que quieres para tus hijos y que los estamos preparando para esta vida aquí y el ahora, pero no los preparamos para la eternidad. Eso un día se va a quemar. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? ¿Prepararnos para el aquí y el ahora o prepararnos para la eternidad? Ahora la pregunta es, ¿te estás preparando para la eternidad? Porque sabemos lo que debemos de hacer. Tú te debes de fijar en tu vida, cómo la llevas, y tú te vas a dar cuenta si verdaderamente te estás preparando para la eternidad o para el aquí y el ahora. Y como he dicho muchas veces, hermano, no confundamos las cosas. Yo no te estoy diciendo que no trabajes. No te estoy diciendo eso. Tienes que trabajar. Tienes que aportar para tu familia. Tienes que ser de bendición para tu familia y tienes que ser de bendición para tu iglesia. Pero una cosa es eso y otra cosa es que te afanes en eso. Que vivas para eso. Que tu deleite sea eso. ¿Qué te produce más satisfacción? ¿Estar en comunión con Dios en oración? ¿O haber obtenido algo de lo cual, hablando terrenalmente, tenías mucho tiempo deseando? ¿Qué te trae? No me contestes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y eso debes de ponerlo en una balanza. Ahí mismo en el capítulo 18, pero en el verso 20, mire lo que dice acerca de aquellos que creen en el Cordero, de aquellos que creen en el Mesías. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, ¿quiénes, hermano? Santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será, ¿qué, hermano? Entonces, ¿vale la pena poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, todo nuestro corazón, todo nuestro intelecto, toda nuestra voluntad para las cosas terrenales, hermano? ¿Vale la pena? No, hermano. No vale la pena. Mire, regrese conmigo a Malaquías. Amén. Dice ahí en el verso 2, y aquí hace un claro contraste, ¿sí? Dice, mas a vosotros, ¿a quiénes vosotros, hermano? A los creyentes. Amén, hermano. Más a vosotros, ¿qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen, hermano? Los creyentes, ¿qué? Temen su nombre. Ahora ya hemos explicado muchas veces qué es el temor a Dios. El temor a Dios es ¿qué, hermano? No solamente es un respeto. Tú puedes respetar a alguien que te está ofendiendo. No solamente es que a veces confundimos, hermano. Yo tengo respeto por cada uno de ustedes, pero no les tengo temor. Son mis hermanos. El temor a Dios es apartarse del mal.
es apartarse del pecado. Entonces tú debes de ver en tu vida si de verdad o verdaderamente hay temor de Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si te apartas del pecado. Si tu vida es de continuo pecado, ¿habrá temor? No hay temor, hermano. No hay temor de Dios. Porque es muy fácil decir, es que yo respeto a Dios. Pero vivir en una vida en santidad, apartándose del pecado, no viviendo sin pecado, eso no lo podemos hacer. Es imposible. Pero sí apartándonos del pecado. Amén, hermano. Dice ahí, dice, nacerá, ¿quién, hermano? ¿Sol de qué? Sol de justicia, y en sus alas, ¿qué, hermano? ¿Qué va a traer? Traerá salvación. Ahora mire, vaya conmigo a Salmos 84. Y tú debes de ver si tú eres de estos, hermano. Debes de hacer un autoexamen muy serio y ver si verdaderamente tú estás en este grupo. 84, verso 11 y verso 12. ¿Para quiénes van a ser el sol de justicia? Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan, ¿cómo, hermano? ¿En qué? En integridad, hermano. Y dice el 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora, ¿será que nosotros podemos vivir totalmente en integridad, hermano? ¿Podremos vivir nosotros completamente en integridad? No, hermano, no podemos vivir completamente en integridad. Pero la integridad habla de algo interno, de un deseo interno por agradar a Dios, por buscar su voluntad, por agradarle en cada cosa que hacemos. Hay ese deseo y esa lucha en contra del pecado, en el cual día a día nos estamos examinando. Señor, ayúdame. Viene esta situación, viene este pensamiento, viene esto que yo no puedo superar solo. Deseo y anhelo, Señor, que seas tú en mí. Porque yo no puedo, es dependencia de Dios. Amén, hermanos. Dice el 12 que Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti, ¿qué? Que en ti confía. Cuando tú haces algo, hermano, ¿en quién confías? ¿En ti? ¿En tu capacidad? El sábado teníamos la junta con nuestro pastor y comentando algunas cosas con los hermanos, nos dábamos cuenta que a veces cuando nos confiamos más de nosotros mismos es cuando peor nos salen las cosas. Porque decimos, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer aquello. Y Dios nos avergüenza. Porque por fácil que nosotros lo veamos, sin dependencia de Dios, hermano, nosotros somos un fracaso. Somos un fracaso, hermano. Dependemos para todo de nuestro Señor. Amén, hermano. Entonces ahí dice que los que andan en integridad, ¿sí? Para los cuales Cristo ganó para el Padre. Regrese conmigo a Malaquías. Y recuerde que vamos a estar así. Póngale ahí un separador. Amén, hermano. Dice que van a ser el sol de justicia y en sus alas va a traer salvación. Ahora fíjese la imagen que plasma aquí. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros. ¿De qué, hermano? De la manada. Amén, hermano. Ahora mire, vaya conmigo a Romanos 8:24. Y ahorita vamos a ver esta imagen porque es importante. A veces nosotros tomamos estas imágenes que la Biblia plasma y no le damos la importancia que tiene. Romanos 8:24. ¿Lo tiene? Dice, porque en esperanza fuimos, ¿qué, hermano? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hace una pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, hermano, ¿qué dice? Con paciencia, ¿lo qué? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué, hermano? ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como hermano. Tú y yo tenemos, hermano, garantía en el cielo. Por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y porque tenemos a los mejores abogados allá arriba. Cuando tú tienes un problema legal, ¿qué tipo de abogados quisieras tener? ¿A los peores? ¿A los que te van a cobrar 100 pesos por asesoría? Tú contratas a los mejores abogados, ¿no? Pero nosotros, hermano, tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros y tenemos al Hijo de Dios a la diestra del Padre intercediendo por ti. Él está intercediendo por ti ahorita. Si tú en tu mente estás divagando o estás por otro lado, el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Mañana, si tú vives primeramente Dios, el Espíritu Santo va a estar intercediendo por ti. Porque vas a pecar. Te aviso que mañana vas a pecar, hermano. Por si no sabías. Te aviso que mañana vas a pecar. Y el Espíritu Santo va a estar ahí intercediendo por ti. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, hermano, y que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, hay una gratitud en nuestro corazón. Y cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, para nosotros ya no son gravosos. Porque es un deleite que si Dios a través de Jesucristo hizo eso por nosotros, nosotros lo menos que podemos hacer es honrarlo obedeciéndole. ¿Sí, amén, hermano? Ahora, vamos a ver esta imagen que habíamos visto en Malaquías. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, esta imagen, hermano, es parecida a las imágenes en Cantares. No sé si te acuerdas cuando estuvimos viendo algunos versículos o algunos capítulos de Cantares, que nos recuerdan, hermano, más que una imagen que se asemeja en parecido físico, lo que en este caso el profeta quiere hacer es movernos a una emoción. No sé si recuerdas cuando vimos Cantares. Ahora, ¿a qué emoción nos quiere llevar el profeta? Déjame darte esta explicación. Dice, imagina que esos becerros, ¿sí?, por la noche en la oscuridad, atados y encerrados en un corral, están añorando los pastos verdes, los ríos para satisfacer su sed. Ahora, poco a poco esos becerros, ¿sí?, van viendo el sol que va entrando por la ventana. Ellos están encerrados, están atados, están en oscuridad porque es de noche. Pero ahora imagínate que poco a poco va saliendo el sol y va entrando por su ventana. Saben que el día se acerca y comienzan a escuchar cómo abren la puerta. Es su pastor que finalmente los llevará a disfrutar de esos pastos verdes y de esos ríos colmados de aguas que sacian la sed. Ahora, ¿qué pasará contigo y conmigo ese día? ¿Sí? Nuestro buen pastor, ¿sí?, va a venirte a librar de ese corral que tienes ahí, de ese corral, de ese cuerpo de humillación que constantemente te hace pecar delante de Dios. Y te va a sacar de esas tinieblas que es este mundo. ¿Cómo te vas a sentir, hermano? Por eso esta imagen la plasma el profeta, asemejando a esos becerros que están encerrados, ¿sí?, pero que poco a poco van viendo cómo va entrando el sol. Y añoran que su pastor llegue. Cuando el pastor finalmente llega, abre la puerta, los desata, ¿y ellos qué hacen? Se regocijan. Gozo perpetuo. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, te va a sacar de este cuerpo de humillación. Y va a haber un gozo, hermano, que nunca más se va a quitar. Es la imagen que está plasmando aquí el profeta. Es esa imagen, hermano. Amén, hermano. Y mire, vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Y cuando nosotros estamos viendo ese tipo de imágenes, hermano, más que captarla con tu mente, ¿sabes qué tienes que hacer? Captarla con tus emociones. Cuando se
la palabra de Dios usa esto en Cantares, y ahorita el profeta Malaquías lo que quiere captar es tu emoción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos Cantares habíamos comentado que es más o menos como cuando, si tú estuvieras en otro país y tienes mucho tiempo de no regresar al tuyo, y tú por ahí escuchas que entonan el himno nacional? Te provoca, no te pones a analizar, a ver, si es el himno o no, no. Tú escuchas los estribillos y te das cuenta que es el himno. Y cuando es el himno, tú sientes aquí algo en el pecho, porque estás escuchando el himno nacional. O cuando alguien gana una medalla y que empiezan a ondearse las banderas y empiezan a entonar el himno nacional, ¿no hay una emoción para ti como mexicano? Bueno, esa es la imagen que quiere plasmar el profeta con esa imagen del becerro. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 53. Fíjese lo que va a pasar. Dice, porque es necesario, ¿está conmigo? 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, ese cuerpo que tenemos, se vista de qué, hermano? Y esto mortal, se vista de qué, hermano? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? Y el poder del pecado, ¿qué, hermano? Y sigue diciendo ahí, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de quién, hermano. Esto es lo que va a ocurrir con aquellos que son hijos de Dios. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿No te da gusto, hermano? ¿O quieres que te aviente un auto para que te alegres, te regocijes? Unos miles de pesos. ¿No vale más esto, hermano, que ha prometido el Señor? Un día, hermano, todas las bendiciones espirituales las vamos a tener ya. Todas, hermano, sin faltar una de ellas, comenzando que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Esa es la mejor, pero también vas a ser semejante a Él. Ya no vas a tener relación con el pecado. Ya no vas a batallar con esos pensamientos sucios que a veces nos llegan. Con esa forma de contestar que a veces no es la adecuada. Con esa doble intención que a veces tenemos. Todos, hermano, todos aquí, siempre hemos dicho a veces las cosas con una doble intención. ¿Por qué? Porque estamos plagados todavía de pecado. Aunque ya no practicamos el pecado, pero vivimos en este cuerpo. Pero un día este cuerpo se va a vestir de inmortalidad. Amén, hermanos. Regrese conmigo a Malaquías. Verso 3. El capítulo 4, dice, ¿hollaréis a quiénes, hermano? Aquí vamos a ver la recompensa que van a tener los malos, hermano. Hollaréis a los malos, los cuales, ¿qué serán, hermano? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que, ¿qué, hermano? Que yo actúe. Amén, hermano. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa de aquellos que se negaron a creer, hermano? Aquí está la recompensa que ellos van a tener. No van a tener otra recompensa, hermanos. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, es que nosotros no seamos de estos que habla la palabra de Dios. Imagínate, hermano, ¿cuántos años llevas aquí? No me digas, pero piensa cuántos años llevas aquí. ¿Y cuántos años más vas a tardar o para morir o para que Cristo venga? El día que, si Dios no lo quiere, que si tú no te arrepientes, si crees en el Señor Jesucristo, estés delante de Dios y te diga, apartaos de mí, a tu mente se va a venir el momento en el que tú estabas aquí sentado. Y todas las veces que se te exhortó. Y todas las veces que se te compartió el evangelio. Y todas las veces que se te dijo arrepiéntete. Y todas las veces que se te dijo cree en el Señor Jesucristo. Eso se va a venir a tu mente. Y cuando seas tomado por el ángel y arrojado,
Eso es lo que va a estar en tu mente. Y cuando estén en el lloro y en el crujir de dientes, hermano, eso no se va a quitar de tu mente. Entonces, ¿qué nos conviene, hermano? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Dios hoy es nuestro abogado, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Señor. Pero un día va a ser nuestro juez. Un día va a ser nuestro juez. Mire, vaya conmigo a Salmos capítulo 49. Versículo 6. Amén. 49:6 de Salmo. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, ¿qué? Se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna que, hermano. No importa lo que tengas. ¿Quién puede decir yo puedo salvarte por medio de los bienes que poseo? ¿Quién de los que están aquí puede decir eso? ¿Quién de los que viven en este planeta puede decir eso? ¿El hombre más rico del mundo no podrá pagarlo? ¿Estás seguro? Segurísimo, ¿verdad, hermano? Dios lo dice, aquí lo está diciendo. No, la pregunta no es para hacerte dudar. La pregunta es porque así dice, hermano. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios, ¿qué? Su rescate. Ahora el 8, ¿por qué dice, hermano? ¿Por qué no se puede? Porque la redención de su vida, ¿qué, hermano? Ahora, mira, fíjate, y no se logrará queja. Imagínate que aquí acaba la palabra del Señor, que ya no hay más que leer. Qué desconsuelo para todos, ¿no? Imagínate, o sea, tú no vas a poder pagar tu salvación, nunca, nunca. Pero ¿sabes cuál es la garantía de nuestra salvación, hermano? Que un día la bendita Trinidad hizo un pacto entre ellos tres, un pacto de redención, en el cual llevaron a cabo un plan, en el cual te incluyeron a ti, si eres salvo, y me incluyeron a mí. Y ellos dijeron, vamos a salvar a este grupo de personas para la gloria de Jesucristo y de Dios Padre. Y la garantía de tu salvación es que tú no tuviste nada que ver con tu salvación. Ellos lo planearon y te escogieron de pura gracia. O sea, no tiene nada que ver contigo la salvación. Ellos te escogieron, te eligieron antes de la fundación del mundo. Y ahora tú eres salvo y yo soy salvo por ese pacto que se hizo. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí. Dice, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Ahora fíjese lo que piensan aquellos que no tienen la esperanza y la fe puesta en nuestro Señor. Su íntimo pensamiento, ¿cuál es? Es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. ¿Es semejante a qué, hermano? Tú tienes tu esperanza en quien tú eres, hermano, en lo que tú puedes lograr. Mire, hay algo que pasa a veces en el cristiano. Nosotros creemos que podemos ser salvos por lo que sabemos. O sea, si yo sé perfectamente qué es el Evangelio, yo creo que ya soy salvo. No, hermano. La salvación no es por lo que sabes. La salvación es por en qué posición estás tú. Si estás en Cristo, eres salvo. Y si no estás en Cristo, estás condenado. Ahora, ¿por qué estoy hablando así, hermano? De salvación y condenación. Porque las últimas palabras que está dando Malaquías habla de eso. Te habla de juicio y te habla de misericordia. Te habla de aquellos que rechazaron a Cristo y te habla de aquellos que lo aceptaron y humildemente se acercaron a Él. ¿Por qué? Porque ellos son muy buenos. Por pura gracia. Y porque por gracia fueron llamados, traídos. Porque nadie queríamos.
Nadie. Todos nos descarriamos. Todos agarramos nuestro camino. Pero Jesucristo nos trajo al Padre. Amén, hermanos. Ahora regrese conmigo otra vez a Malaquías. Hermano, ¿tú quieres que Jesucristo pague tu deuda o quieres pagarla tú? ¿Quieres que la pague? ¿Ya la pagó? ¿O quieres pagarla tú? Amén, hermano. Ya la pagó. Ahora fíjese lo que dice ahí en el verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. ¿Para quién, hermano? Ahora ya habíamos dicho que venía un silencio de 400 años. Pero ¿qué les está diciendo Dios por medio del profeta? ¿Qué les está diciendo, hermanos? Acordaos. Ahora, ese acordaos, hermano, es algo intencional que se tiene que hacer. En el tiempo del Antiguo Testamento, de la forma en la que el pueblo tenía comunión con Dios era por medio de la ley. Ese era el vehículo por el cual ellos podían tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Acuérdense de tener comunión conmigo por medio de la palabra. Por medio de las escrituras. En ese entonces, hasta el Antiguo Testamento. Ahora, imagínate a nosotros cómo Dios nos habla. Si nosotros tenemos la revelación completa. Dios te dice, acuérdate de tener comunión conmigo por medio de ¿qué? De la palabra, hermano. Mire, yo a los hermanos en la célula les dejo tareas. Ya no lloran tanto porque les dejo tareas. Pero algo que yo les digo, hermanos, es esto. Tómenlo como una oportunidad de tener comunión con Dios. O sea, no lo vean como algo de que, ay, tengo que hacer la tarea, ay, no. Sino que ustedes tómenlo como, es la oportunidad que tengo para de una manera ordenada tener comunión con Dios. Porque se van a acercar a las escrituras, hermano. Se van a exponer a las escrituras. Y es la manera como nosotros tenemos comunión con Dios, a través de la oración y a través de su palabra escrita. No esperes cosas místicas, hermano. Hay gente que espera sentir una emoción. Es que hoy sí la palabra me llegó porque me emocioné. ¿Sabes cómo tú te vas a dar cuenta si la palabra de Dios te llegó? Tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. No es porque tengas una emoción o sientas una emoción. Mi esposa y yo y con mi familia estuvimos en una iglesia, hermano, donde todo era a base de emociones. Pero salías de ese lugar y totalmente vacío. Totalmente vacío. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es el único vehículo que puede transformar tu vida, tu corazón, tu mente, tu familia, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. Es lo único, hermano. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra esperanza? En Dios a través de su palabra que ya ha revelado. Amén, hermano. Entonces, ellos tenían así comunión con Dios. Ahora, cuando Dios dice acordaos, es algo que tú debes de hacer voluntariamente, hermano. O sea, al pueblo se le está instando que voluntariamente ellos tengan un acto intencional, ¿sí?, de preparar su pensamiento, su corazón, su intelecto, incluso su imaginación, ¿sí?, para acordarse de la palabra de Dios. Algo con lo que todos batallamos aquí, hermano, y todo ser humano, es con tu imaginación. A veces nosotros decimos el intelecto, las emociones y la voluntad. Pero todo el tiempo, hermano, tú estás imaginando algo. A veces andas por allá y a veces andas por acá y a veces andamos por acá. Y nuestra imaginación nos lleva a muchos lados. Lo malo es que sabes que no nos lleva a la palabra de Dios muchas veces. Entonces tú tienes que ocupar todo tu ser, hermano, para que tu mente, tus pensamientos, tu imaginación y todo lo que tú eres te lleven a la palabra de Dios. Acordaos
acordaos. ¿De qué? De la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes sobre todo Israel. Amén, hermanos. Mire, en ese tiempo se acuerda que habíamos visto que los sacerdotes tenían una misión. ¿Qué era? Mire, vaya conmigo ahí, regrese tantito al capítulo 2, versos 7 y 8. ¿Cuál era la misión de un sacerdote? Entre muchos, 2, 7 y 8. Ahora, dice, porque los labios del sacerdote, ¿qué hermano? Han de guardar, ¿qué hermano? Y de su boca el pueblo, ¿qué hermano? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, nosotros en Cristo, hermano, ya hemos sido redimidos y hemos sido hechos un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Amén, hermano. Tú eres un sacerdote en tu casa. Amén, hermano. Entonces, tu familia, ¿de dónde tiene que buscar la ley? ¿De quién? ¿Del pastor? ¿Los domingos nada más cuando viene aquí? ¿De los hermanos que predican el miércoles o en la célula? ¿Del hermano Lalo, del hermano Juan? ¿De un servidor? ¿De quién, hermano? ¿De ti? Diga de mí. De la cabeza del hogar, hermano. Del varón primeramente. ¿Y también de quién más? ¿De quién más, hermanas? Aunque no lo quieran decir, también de ustedes, hermanos. También ustedes tienen una responsabilidad. Amén, hermanas. Porque a veces es fácil decir, es que es tu responsabilidad. No, es la responsabilidad. Si los dos son creyentes, es responsabilidad de los dos. Si tú no eres creyente, mujer, bueno, está bien, no es tu responsabilidad. Pero si tú eres creyente, es tu responsabilidad también. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí el verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a quiénes, hermano. ¿A pocos? Muchos en la ley. Y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿De cuáles eres tú, hermano? ¿De los del versículo 7 o de los del versículo 8? A ver, lee el versículo 7 y lee el versículo 8. ¿En cuál te denominas tú? No me digas. Pero ¿en cuál te denominas tú? ¿De aquellos que traen y llevan al pueblo, a su familia, a Dios? ¿O de aquellos que los hacen tropezar? Hermano, a veces somos bien fáciles para hablar. Y a veces hablamos de los hermanos de la iglesia. ¿Sabes qué estás haciendo, hermano? Eres de los del versículo 8. Somos de los del versículo 8. Y yo creo que todos hemos sido de esos. Hemos hecho tropezar a nuestra familia. Yo apenas comentaba con unos hermanos y decía, había una hermana que siempre estaba orando por su esposo. Siempre estaba orando por su esposo. Cuando el esposo se convirtió, ¿quién cree que fue la primera piedra de tropiezo para él? Ella. A veces estamos orando por nuestros hijos. Ellos se empiezan a acercar a Dios. ¿Y quiénes crees que son los primeros que somos piedra de tropiezo? Debemos de cuidar eso. Ya nuestros hijos empiezan a tener interés por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento con nuestra esposa, con nuestro esposo. Derribamos eso. Entonces debemos de ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Amén, hermanos. El verso 5 del capítulo 4. Dice, aquí yo os envío al profeta, ¿quién, hermano? Elías. Amén. Dice, antes de que venga el día, ¿qué, hermano? De Jehová grande y terrible. ¿Aquí de qué venida está hablando? ¿La primera o la segunda, hermano? ¿Perdón? De la primera, hermano. Primer venida. Acuérdense que aquí para ellos estaba velado que el reino iba a venir en 2 etapas. ¿Sí? Pero aquí ¿de qué está hablando? ¿De la primera o de la segunda venida? De la primera, hermano. Amén, hermano. Entonces, en el tiempo de Elías,
Los tiempos eran similares a cuando llegó Juan el Bautista. La nación estaba apartada de Dios, un juicio se acercaba y siempre estaban divagando entre dos pensamientos. Siempre. Mira, ahí en Primera de Reyes 18:21, se lo voy a leer para no buscarlo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hermano? No respondió palabra. Así estaba el pueblo de Israel cuando llegó Juan el Bautista. Porque ahora vemos que el Nuevo Testamento identifica, ya, eso ya lo vimos con el pastor. El Nuevo Testamento identifica a Juan el Bautista con Elías. Nada más vamos a ver ahí en Lucas capítulo 1. Rápidamente, esto ya no lo había dado el pastor, pero para que lo recuerde, la otra cita ahí se va a quedar, es Mateo 17, 10 al 13, pero vamos a Lucas. Lucas 1, 13. Amén. Dice ahí, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Quién, hermano? Están hablando de Juan el Bautista. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, aquí está, hermanos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién, hermano? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, hermano. Entonces, Juan el Bautista venía con el espíritu, hermano, ¿de qué? El espíritu y poder de Elías. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál fue el mensaje primordial de Juan el Bautista? ¿De quién? ¿Pero de quién hablaba? De Cristo. ¿De quién fue el tema principal en Malaquías? El pueblo estaba en pecado. ¿Cuál era la única esperanza para el pueblo del tiempo de Malaquías? El ángel del pacto. Ya lo habíamos visto, el ángel del pacto. Entonces, Cristo, hermano, es central, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. No solamente en toda la Biblia, sino en todo el universo, sino en tu vida. En Cristo, hermano, de Cristo depende si tú vas a estar en vida o vas a estar en muerte. Con Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Pero es una realidad, hermano. No solamente es una frase, es una realidad. Entonces, ¿tú dónde estás, hermano? ¿De qué lado estás? Analízalo, velo. Este es un tiempo en el cual, hermano, esta pandemia nos ha ayudado a muchos para reflexionar, pero también a muchos los ha ayudado para enfriarse y apartarse totalmente o parcialmente. Se cree que con una situación de esta, o se creía que con una situación de esta, pues la iglesia iba a estar más fervorosa cuando llegara, y al parecer no ocurrió, hermano. Pero déjeme decirle algo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y Él va a llevar sus planes, hermano, a cabo, sí o sí. Él te va a llevar, si tú eres su hijo, te va a llevar a la gloria, sí o sí. Te va a perfeccionar, sí o sí. Todas las promesas del Señor son sí y son amén. Amén, hermanos. Vaya conmigo a Malaquías 4, verso 6. Último verso, hermanos.
Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, aquí está hablando de qué, hermano? De reconciliación. De reconciliación. Es el tema prominente en este versículo. Reconciliación, ¿quién con quién? Primero, y el más importante, de Dios para con el hombre. Y por ende, hermano, si la relación con Dios está bien, todas las demás relaciones van a estar bien. ¿Cómo tenía su comunión Adán y Eva con Dios? Perfecta. ¿Cómo tenían su comunión Adán y Eva entre ellos? Perfecta. ¿Cómo tenía su relación Adán con la naturaleza? Perfecta, no había pecado. Bueno, ese tipo de reconciliación va a venir, pero va a ser perpetua. Y va a ser perfecta. Amén, hermanos. Y ahí acaba con una advertencia, hermanos. No sea que yo venga y era la tierra, ¿con qué, hermano? Con maldición. Mire, vaya conmigo a Romanos 11:22. Ya estamos a punto de terminar. Romanos 11:22. Y Pablo hace algo similar a lo que está haciendo Malaquías. Hablar de misericordia, hablar de gracia. Dice, mira pues, y esta palabra que te entre en tu corazón, que te entre en tu mente, hermano. Mira pues la bondad y qué, hermano. La bondad y qué, hermano. Y la severidad. ¿De qué lado estás tú, hermano? ¿De la bondad o de la severidad? Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad ¿para quién, hermano? Ahora, aquí hay una condición. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también, ¿qué? Ahora, ¿qué será permanecer en esa bondad? ¿Qué será permanecer en esa bondad, hermanos? Permanecer en aquel regalo que Dios te dio, sin tú y yo merecerlo. No lo merecíamos. ¿Y recuerda usted cómo comienza el Sermón del Monte? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. De eso se está hablando. Permanecer en esa bondad, hermano, es siempre que tú cada día, hermano, eres pobre en espíritu. Después, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quién es, hermano? ¿No? A ver, vaya conmigo pues a Mateo. Ya se le olvidó. Véalo ahí. Capítulo 5, hermano. Y ahí diga qué es. ¿Qué sigue? Bienaventurados, ¿quién es, hermano? Ahora, ¿qué dices? No, es que yo he sufrido mucho, yo lloro mucho. ¿A eso se refiere? ¿Que tú has padecido tanto? Pobrecito de ti. Los que lloran, ¿por qué lloran? Porque ven su condición de miseria. Una cosa va ligada a la otra, hermano. Los bienaventurados, dice ahí, los pobres en espíritu. Cuando te das cuenta de que tú eres un pobre en espíritu, un pobre ciego y desventurado, lloras por tu condición. ¿Y después qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Y cuando tú te das cuenta de eso, ¿qué hay en ti, hermano? Hay mansedumbre y dices, Señor, ten misericordia de mí. Y esta es una cadena, hermano. Entonces, permanecer en esa bondad es permanecer en esto. ¿Cuándo? ¿Cuando creíste? No, todos los días. Todos los días. Ya nada más para terminar, hermano. Mire, hay, como yo le comenté, cosas, similitudes del tiempo de Malaquías, de aquellos judíos con la iglesia de hoy. Ellos esperaban la llegada del Mesías. Sí, esperaban la primera llegada. La iglesia espera la llegada del Mesías. Amén, espera la segunda.
Ahora, el pueblo se volvió apático y rebelde. ¿Tú crees que la iglesia no en muchas ocasiones está así? Así estamos. El pueblo de Israel buscaba tesoros terrenales. Acuérdense que ellos decían, ¿cómo ellos sí son bendecidos? Mira la prosperidad que ellos tienen y Dios es injusto. Ellos buscaban ver algo terrenal, algo material. La iglesia, hermano, está igual. Buscando más el pan que perece que el pan que es eterno. Amén. Ahora, ese pueblo le traía a Dios ofrendas y sacrificios que lejos de honrar a Dios, hermano, lo avergonzaban. Ahora, ¿qué es lo que trae la iglesia? Ellos no traen, o nosotros no traemos animales o cosechas, ¿sí? Pero, ¿qué hay de lo que tú le ofreces a Dios en tu tiempo? Bueno, si tengo tiempo, voy a leer. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, voy a orar. Si tengo tiempo, ¿qué tal en cuanto a tu dinero? A ver, las moneditas más chiquitas, no, esta es de a 10, esta no. ¿Qué hay en cuanto a tu dinero, hermano? Bueno, no es tu dinero, tú eres un administrador, tú eres un mayordomo. ¿Qué hay en cuanto a tu mente y corazón? ¿Qué le ofreces a Dios, hermano? En cuanto a la voluntad de hacer las cosas, ¿qué le ofrecemos a Dios, hermano? ¿De verdad le ofrecemos lo mejor? ¿O le estamos ofreciendo las obras de lo que nos queda? Para ellos no había temor de Dios. Ellos desafiaban a Dios. Ellos desafiaban a Dios. Ten cuidado, hermano, de encontrarte desafiando a Dios. Porque mira, ahorita podemos ser soberbios y por la misericordia y la gracia de Dios no nos cae un rayo y somos consumidos. Pero un día va a pasar. Un día va a pasar. Ese pueblo, hermano, no valoraba el amor de Dios mostrado en qué, en que su misma presencia estaba ahí con ellos y en que los había elegido incondicionalmente. Ellos no valoraban eso. El simple hecho de que tú estés de parte de Dios y del lado de Dios, eso ya es, ¿qué más bendición quieres? Pero ellos no lo valoraban. Ellos, cuando comienza el libro, Dios les habla de su amor por ellos, su amor eterno, y les dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ellos como que decían: ¿en qué nos has amado? En que a Esaú lo deseché perpetuamente. ¿Tú has sido desechado por Dios perpetuamente? ¿O eres amado perpetuamente? Porque a veces tenemos la impresión de que cuando pecamos, Dios nos ama menos. Que cuando estamos en comunión con Él, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia. ¿Sabes qué? No, hermano. Dios te ama igual si tú eres su hijo, cuando pecas o cuando tú te estás esforzando. Y no te estoy diciendo que peques, que al fin no importa. O sea, al fin Dios te ama igual, no. Ese amor de Dios por ti y por mí nos constriñe. Y nos hace que nos purifiquemos cada día más. Amén, hermanos. Entonces, nosotros, hermano, no podemos tener una actitud de que, bueno, Señor, mire, ahora que se va a hacer lo de la membresía, a veces notamos cierta actitud de, bueno, pues si quieren que sea parte de esta iglesia, pues, a ver, les voy a dar la oportunidad. Parecería que es así. Tú no te debes de preocupar tanto, hermano, porque estés en la membresía de una iglesia. Tú te debes de preocupar porque seas parte del cuerpo de Cristo. Eso te debe de preocupar, hermano. Eso sí te debe de preocupar. Mira, Dios no te debe nada. Dios no me debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Y algo que siempre, siempre, siempre debe estar en nuestro corazón es lo que dice, vaya conmigo a Jeremías 17:14 y con esto acabamos.
Esto siempre debe estar en ti. Lo primero que debes de pensar, hermano, cuando te despiertes es en esto. ¿Lo tiene? Dice, sáname, oh Jehová. ¿Y qué, hermano? Sálvame. ¿Y qué, hermano? Porque tú eres mi alabanza. Ese debe ser el clamor que debemos de tener día a día, día a día. Terminamos esta serie, hermanos, y damos gracias a Dios por ello. Pero en verdad esperamos, hermano, de parte de aquellos que ministramos, hermano, que sea de edificación lo que se te da aquí, con lo que se te alimenta. Pero, hermano, no es responsabilidad solamente de los que estamos de este lado. Es tu responsabilidad escudriñar todas las escrituras y todo el consejo de Dios.